Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para hoy enseñarles o contarles más bien una emotiva y bonita historia, esta vez de un gran arquero, de un arquero icónico del fútbol colombiano, un arquero referente de la selección Colombia, que sin lugar a dudas pues vale la pena contarlo porque realmente es una historia que a más de uno lo puede dejar eh, prácticamente teniendo esa historia para contar. Entonces pueda que a muchos les sorprenda, a otros no tanto, otros ya saben, pero de todas formas vale la pena contar esta bonita historia. Bueno, hoy se va a hablar de cuando el loco, el gran René Higuita, vino al estadio Enrique Olaya Herrera en junio del año 2003, precisamente a jugar un partido de la segunda división, cuando militaba en ese momento para el Itagüí Fútbol Club, que posteriormente se llamó el Bajo Cauca. Y bueno, realmente vale la pena contarlo porque esta es una historia que, como lo digo, quizás mucha gente no conoce, mucha gente no sabe. Y bueno, los mismos habitantes y incluso visitantes de la época y en el Olaya lo pueden contar de la misma forma, porque realmente es una historia que vale la pena contar. Y pues bueno, espero que esto les guste y sin más preámbulos, pues antes de dar inicio a esta historia, pues lógicamente contar de cuando René Higuita vino al estadio del Olaya en un 22 de junio del 2003, un domingo a las 3:30 de la tarde, un partido de la segunda división de la primera B, Copa Águila, en ese momento por patrocinio entre el Chicó Fútbol Club, que ya después se le conocía por patrocinio como Manpower Chicó, y el equipo del Itagüí Fútbol Club, que en ese momento lo orientaba el hoy técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, el arriero. Y en Chicó el técnico era Eduardo Pimentel. Y bueno, pues ya irán viendo en el transcurso de este video cómo se dio la llegada, la presencia de René Higuita en este templo sagrado del fútbol aficionado. Y hombre, ya realmente vale la pena contar esto porque, como digo, mucha gente quizás se sorprenda al ver este video y no sepan de cuando René vino a jugar al Olaya. Y bueno, es una historia que vale la pena también contarla y pues esperamos les guste mucho y adelante con esta emotiva historia. Bueno, estamos aquí en el estadio Enrique Olaya Herrera para contarles esta bonita historia de cuando el loco, este icónico arquero del fútbol colombiano, José René Higuita Zapata, vino a tapar aquí, a este recinto, a este templo sagrado del fútbol aficionado, jugando para el Itagüí Fútbol Club, posteriormente llamado Bajo Cauca. Un 22 de junio del año 2003 vino aquí, a este recinto, a jugar un partido contra Chicó Fútbol Club en este recinto del templo sagrado del fútbol aficionado. Vale la pena contarlo porque es una historia bien bonita, además porque este gran arquero del fútbol colombiano, referente de la selección Colombia de los años 90, vino aquí al templo sagrado del fútbol aficionado a tapar un 22 de junio del año 2003 en un partido Chicó frente al equipo Itagüí Fútbol Club. Entonces estamos aquí en el estadio del Olaya para contar esta bonita historia de cuando el loco René Higuita vino aquí al estadio del Olaya a atajar en este partido siendo titular, y de las cuales hay una historia muy bonita también, de la cual el loco René Higuita vino acá al estadio Enrique Olaya Herrera a atajar en aquel partido entre Chicó y el equipo del Bajo Cauca. Cabe aclarar que este partido del que vamos a hacer mención en esta historia fue correspondiente a la fase regular del torneo de ascenso, en ese momento Copa Águila por patrocinio,
y de la cual aquí René Higuita vino a tapar en este partido como titular, siendo además una de las grandes atracciones de aquel partido aquí en este recinto del Olaya. Incluso, como ustedes pueden apreciar aquí arriba, hay una foto donde justamente aquí detrás de este arco René Higuita tapó en este partido en el que estamos haciendo mención, Chicó Fútbol Club frente al equipo Itagüí Fútbol Club, que después se llamó Bajo Cauca. Entonces aquí estamos resumiendo de cómo René Higuita vino acá al Olaya. Inclusive es una historia que vale la pena también contar. Además que aquí vino ante nada más y nada menos que el Chicó Fútbol Club, dirigido por Eduardo Pimentel, que cabe aclarar que Pimentel no dirigió ese partido en la raya, estaba suspendido. Entonces, bueno, eso también hace parte de esta bonita historia, además porque René Higuita fue aquí el gran centro de atracción en aquella tarde del 22 de junio del año 2003, un domingo se jugó ese partido. Y bueno, cuando en aquellas épocas el Olaya no era lo que conocemos hoy en día, además porque aquí detrás mío de la tribuna oriental estaba el cerramiento de pared, el cerramiento de muro, y hasta la gente se colgaba por verlo a él, porque realmente la avenida de René Higuita aquí a este recinto, a este sector, realmente fue la gran atracción aquella tarde. Inclusive aquí mucha gente, todo por querer ver al gran René Higuita, al loco René Higuita, se colgaban hasta de la pared, del cerramiento que había en aquella época de pared, para verlo a él. Inclusive aquí detrás en las casas del sector, y bueno, aquí detrás también donde están los apartamentos que en esa época era un auditorio de Jesucristo. Entonces es una historia donde inclusive René Higuita vino acá y prácticamente aquí fue la gran atracción en aquella tarde, que a pesar de que el Bajo Cauca no pudo sacar un resultado positivo de aquí del Olaya, pues quedó en el recuerdo y para la historia de cuando René Higuita, el loco René Higuita, vino acá al Templo Sagrado del Fútbol Aficionado a atajar en este partido entre el Chicó Fútbol Club y el equipo del Itagüí, que en ese momento lo dirigía Hernán Darío Herrera, el arriero, el hoy técnico del Once Caldas de Manizales. Bueno, y además estoy aquí en el arco donde precisamente René Higuita vio vulnerada su portería. Anuar Guerrero fue el autor del gol en aquel partido que lo ganó el Chicó Fútbol Club 1-0, precisamente con gol de Anuar Guerrero, frente al equipo del Bajo Cauca de René Higuita. Aquí en este arco detrás mío fue donde precisamente Anuar Guerrero le marcó el gol a René Higuita, como lo pueden apreciar en el video, en la toma de arriba. Entonces realmente aquí, a pesar de la derrota del Bajo Cauca aquí en el Olaya frente al Chicó, no quitó que fuera la gran atracción de aquella tarde, la sola presencia del loco René Higuita aquí en el Olaya, en la cancha del Olaya. Fue todo un espectáculo. Inclusive tuvo detrás en el arco sur, tuvo un tiro libre que desafortunadamente no terminó en gol, pero igual, realmente aquí la presencia de Higuita en este estadio, pues realmente fue todo un espectáculo. Reiterando que en aquel partido el Bajo Cauca, bueno, en ese momento Itagüí era dirigido en ese momento por el hoy técnico del Once Caldas de Manizales, Hernán Darío Herrera, el arriero. Así que realmente vale la pena contar esto muchas veces, ya que realmente René Higuita prácticamente aquí en aquel día 22 de junio del año 2003 fue una de las grandes atracciones en aquel partido, en aquella tarde aquí en el estadio del Olaya, cuando se jugó aquel partido entre el Chicó Fútbol Club y el equipo del Itagüí. Así que acá precisamente en este arco, en el arco que está detrás mío, aquí fue donde René Higuita vio vulnerada su portería a manos de Anuar Guerrero. Y cabe aclarar que en aquel partido Chicó venía necesitado de puntos para seguir en carrera por meterse al grupo de los 8, y lo mismo el equipo de Hernán Darío Herrera, el Itagüí Fútbol Club. Así que fue un partido realmente emocionante, un partido donde ambos equipos sacaron toda su casta. Así que
Finalmente ese partido se lo llevó el equipo dirigido por Eduardo Pimentel, que además fue posteriormente el campeón de la primera B de aquel año, logrando ascender a la primera división del fútbol colombiano para el año 2004. Así que aquí precisamente en el Olaya fue donde el Chicó hizo de local en aquel año toda la fase regular, hasta ya posteriormente irse al estadio de la Universidad Nacional, donde jugaron las fases finales y lograron ascender. Así que aquí prácticamente la sola presencia de René Higuita en este estadio fue todo un show, toda una presencia grande, masiva de la gente aquí del barrio, de toda la gente que vivía y que viven todavía acá en el barrio. Entonces aquí realmente René Higuita fue el gran centro de atracción en aquella tarde del 22 de junio del año 2003. Cabe aclarar que René Higuita vino obviamente acá a este recinto del fútbol aficionado ya después de haber atajado en el semestre anterior del año 2003 con el Deportivo Pereira, que había logrado su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Copa Mustang de aquel momento. Y bueno, René Higuita vino al equipo del Bajo Cauca por pedido expreso de Hernán Darío Herrera para que atajara y colaborara también en el equipo de Caucasia, que en esa época jugaba en Caucasia, Antioquia. Entonces, cabe aclarar también que René Higuita, fue arquero mundialista en Italia 90 con la selección Colombia de Francisco Maturana. Y bueno, acá en aquella tarde del 22 de junio del año 2003, vino acá a tapar en el recinto del fútbol aficionado en el partido que ya hemos hecho mención. Así que aquí René Higuita dejó también su huella, dejó su historia acá también en este recinto del fútbol aficionado. Así hubiese sido un partido de la segunda división, pero aquí estuvo aquí, pisó, atajó el loco René Higuita acá en el recinto del fútbol aficionado, en el estadio Enrique Olaya Herrera, estadio donde han pisado muchas figuras del fútbol colombiano y del fútbol bogotano también. Así que no podía quedar también la huella, la marca del loco René Higuita aquí en el estadio del Olaya, en este recinto del fútbol aficionado. Así que realmente esta es una historia que vale la pena contar también un montón de veces, ya que René Higuita también dejó su historia y dejó su huella acá también, en este barrio, en este sector, en este estadio llamado Estadio Enrique Olaya Herrera. Bueno, y aparte de que René Higuita pues ya haya dejado su huella, su marca en este gran barrio, en este sector, en este icónico estadio, en este coqueto estadio, como lo es el Olaya, que realmente es una grama que ha pisado todo mundo, incluso en las épocas del torneo del Olaya en diciembre y en enero, cuando han venido esas grandes figuras también a jugar el tradicional torneo de diciembre y enero, también dejan su historia, dejan su marca en este sector, en este coqueto estadio. Y bueno, realmente la presencia de René en aquella época, en aquel domingo 22 de junio del 2013 en el Olaya, pues fue prácticamente todo un show, fue toda la presencia de él, la sola presencia de él generó gran atracción en aquel momento. Pero quiero contarles una anécdota contada aquí por Nicolás Samper, escrita para la revista de los 50 años del torneo del Olaya, y que dice de la siguiente manera: el día que encontré a René en el Olaya, escrito obviamente por Nicolás Samper, que justamente le tocó cubrir ese partido como practicante. Así que no queremos excusas, búsquelo, hable con él y nos trae la nota. Mejor ni venga si no logra charlar con él. La orden de la redacción era perentoria, tenía que encontrar como fuera a René Higuita y hablar con él. René, que junto a Efraín, el Caimán Sánchez, es el mejor arquero que ha dado este país, iba a viajar a Bogotá. Andaba atajando para el Club Bajo Cauca de la segunda división, pero hacía mucho que no tenía contacto con la prensa. Iba a ser titular contra el Chicó en el estadio Olaya Herrera. Entonces, pues, digamos que en ese momento René llega al Bajo Cauca, todavía con el nombre de Itagüí Fútbol Club,
por pedido expreso de Hernán Darío Herrera, que ya lo había tenido en el Real Cartagena en el año 2000. Entonces, digamos que ya la llegada de René, la sola presencia de René, pues generó gran revuelo, no solamente en la prensa de la época, sino también en la gente, en el público, que incluso pues lo pueden contar de esa manera, ¿no? Llegó Higuita, gritaron. Salí del campo y entré por el túnel con afán, como si fuera un árbitro que escapa a las pedradas del público. Entré a los vestidores y el olor mentolado de los ungüentos mágicos que le echan a los futbolistas dominaba la escena. Estaba René recibiendo un masaje en la espalda. Yo me senté a su lado, le hablé de hacer una nota, me dijo que sí. Nos reímos al unísono con David Cachas Hernández, que desnudo respondía preguntas a una practicante de periodismo aterrada, y quedó la promesa de una charla al final del juego. Hernán Darío Herrera, el técnico del equipo, me pidió que abandonara el camerino. Entonces a correr y escampar tras del arco tras René. 5 escupitajos, un intento de escorpión, 3 mano a mano detenidos con gran solvencia, un cobro de tiro libre que mandó muy por arriba, y la mueca de insatisfacción por el gol de Anuar Guerrero, que significó la derrota 1-0 de Bajo Cauca en el Olaya. Fue el balance de René Higuita en el Olaya. Terminó el juego y se fue a saludar con Luis Llanes y al técnico Eduardo Pimentel, que suspendido en aquel momento, porque recordemos que ese partido Pimentel no estuvo en la raya, estaba suspendido. Estiró la mano a través de la malla protectora y felicitó a Higuita. René, hablamos, y sí, cumplió con su promesa. Hablamos un buen rato, dijo que ya era hora, el viaje en bus hasta Caucasia era pesado y quería dormir. Nos despedimos. Otro grande de nuestro fútbol había dejado escrita su historia en el Olaya. Entonces, bueno, realmente es una historia bien bonita, de la cual esperamos les guste mucho, porque realmente la sola presencia de René en un estadio tan icónico como el Olaya, pues dejó una gran huella, dejó historia también. Y bueno, como se ha contado en el transcurso de esta historia, René también vino, dejó su historia, al igual que muchos jugadores del fútbol colombiano y del fútbol bogotano que han pisado y han jugado en esta gran cancha del Olaya, en esta icónica cancha del Olaya, que sin dudas es de las mejores de este país, y que sin dudas es una cancha referente por ese gran torneo del Olaya finalizando año. Así que esa era la historia de René Higuita, cuando el loco José René Higuita Zapata vino al estadio del Olaya aquel domingo 22 de junio del año 2003 a las 3:30 de la tarde, en un partido de el Chicó Fútbol Club, rebautizado como Patrocinio Manpower, frente al equipo del Itagüí Fútbol Club, el Bajo Cauca. Entonces, para cerrar esta bonita historia, los dejo con la nota de Noticias 1 de aquella época relacionada a ese partido, donde se habla de la presencia de René Higuita en ese icónico estadio, en este icónico estadio de la ciudad de Bogotá. Así que espero les guste esta historia, y para cerrar este video, pues los dejo con esta nota, con este video de la nota de Noticias 1 a René Higuita de aquel partido de Chicó frente al Bajo Cauca. Así que eso era todo, y bueno, esperamos disfruten mucho de este video. Ahí los dejo con la nota de Noticias 1 con René Higuita pisando y atajando en el Olaya. Fútbol Club en el torneo de la primera vez. El loco René volvió a Bogotá. Esta vez no jugó en el Campín. El modesto estadio del Olaya recibió al arquero de Colombia en el Mundial de Italia 90. El equipo Itagüí visitó al Chicó Fútbol Club. Nunca me he retirado, simplemente sigo, esta es la continuación de mi trabajo y sigo trabajando. La suerte acompañó al hombre del escorpión. El palo fue su mejor aliado. En 3 oportunidades evitó el gol. Esa ayuda extra siempre se necesita en esta posición. Yo creo que para ser arquero también se necesita suerte. Y gracias a Dios general que hemos contado con esa suerte. Dentro de la tribuna, un hincha del veterano arquero llevó una foto que conserva desde ese tiempo con un solo objetivo: destapar su firma y ver una anotación de su ídolo en el popular barrio bogotano. Una pelota de tiro libre y ahí va a estar René.
El tiro libre llegó, pero no con el arco. Aunar Guevara se encargó de vencer al veterano arquero para la victoria de los bogotanos de Pimentel. El uno de los paisas aceptó su responsabilidad. Llegó solo por el costado derecho, me parece que tal vez me precipité en la salida y me la colocó bien por encima. Muchos querían ver a René, pero prefirieron la incomodidad antes que pagar los 5.000 pesos que vale la entrada. Otros aprovecharon la buena visibilidad de su casa para verlo. Hay que dejar de ser duros, hay que pagar una boleta. Yo vi una cantidad de gente, pero estaban por afuera del estadio. Hay que pagar y apoyar al equipo. A pesar de la derrota, René se despidió de Olaya en medio de los aplausos y el reconocimiento de los hinchas que no lo olvidan y que de cierta manera añoran su regreso a los grandes estadios del país.